En otro de los temas del día, la Corte Suprema ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la isla Riesco. Queremos conocer qué implicancia tiene esta medida. Para ello nos acompaña el abogado de la organización Alerta Isla Riesco, Diego Lillo. Abogado, gracias por estar con nosotros. Hemos conocido el día de hoy de la resolución de la Corte Suprema que finalmente obliga a realizar una consulta ciudadana que la Corte de Apelaciones se había negado. ¿Cómo reciben ustedes este fallo finalmente? El fallo que emitió hoy día la Corte es sin duda para nosotros un triunfo desde varios puntos de vista. El primero de ellos, obviamente, es el que tú mencionas, o sea, ganamos el caso en concreto, que era solicitar la participación ciudadana, que se había denegado por la Administración. Luego, como tú bien dijiste, la Corte de Apelaciones tampoco acogió esta petición y la Corte Suprema, en cambio, revirtió esa decisión y se retrotrajo el procedimiento de evaluación entonces al momento previo a la resolución de la participación ciudadana. Para la ciudadanía que se va a manifestar a partir de ahora, ¿cómo lo van a hacer y qué les parece este proyecto minero que pretende extraer carbón para la gente que no lo conoce, que está en una zona muy, digamos, de naturaleza muy pura, en el sur de nuestro país, en Magallanes, y que también tiene contemplada la construcción de un puerto para poder finalmente explotar y exportar este carbón? ¿Cómo recibe la comunidad este proyecto y finalmente cómo van a participar? Hay que entender, por un lado, que este proyecto está operando. Fue calificado favorablemente el año 2011 en una primera resolución de calificación ambiental que no contemplaba las tronaduras, que es precisamente donde nosotros pedimos participación ciudadana. Luego de 2 años de operar, la mina se da cuenta de que no podía operar sin las tronaduras y las vuelve a incorporar, siendo que esa había sido una de las cuestiones que permitió legitimar el proyecto frente a la comunidad desde un primer momento. Entonces, para nosotros aquí hubo una división del proyecto que fue un poco fraudulenta, puesto que se nos impedía finalmente observar y hacer frente a las tronaduras, que era uno de los grandes problemas de la mina. Ahora, para la comunidad, la mina específicamente, esta mina Invierno que, de acuerdo a lo que se plantea desde la mina, da trabajo a 800 personas, que va a generar un trabajo constante para 800 personas. ¿Cómo lo recibe la comunidad? ¿Es un beneficio o finalmente la participación que ustedes piden es para rechazar las tronaduras y el proyecto en sí? Bueno, la verdad es que lo que nosotros desearíamos es que un proyecto de esas características no se realice. Hoy en día la minería de carbón y en general el negocio del carbón producto del cambio climático es algo que está bien retirado. Por lo tanto, nuestro norte es que un proyecto como Mina Invierno no exista. En este momento lo que estamos peleando es las tronaduras propiamente tal, y en este sentido, como te decía, el hecho de haber sacado las tronaduras fue una herramienta que sirvió para legitimar el proyecto, en tanto la comunidad que vive ahí, la comunidad que vive en Isla Riesco, se dedica a la ganadería tradicional y por lo tanto las tronaduras eran una intervención mayor en esa actividad en concreto. Ahora me imagino que una mina no puede funcionar sin tronaduras. Se supone que sí, eso fue lo que ellos propusieron desde un inicio y que fue esta modificación de emergencia, fundamentada en una emergencia económica. Ellos dicen que no tienen plata para hacer la extracción con el mecanismo que lo solían hacer y por eso es que incorporan las tronaduras. ¿Cuáles son los tiempos a partir de ahora, a partir de esta decisión de la Corte Suprema que finalmente obliga a esta participación ciudadana? ¿Cómo se van a organizar, cómo se va a realizar, cómo se va a materializar y cómo se va a hacer efectiva esa oposición? Lo que viene a continuación es que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que acusar recibo de la sentencia de la Corte, dictar una resolución que retrotrae el procedimiento al momento de hacerse la participación ciudadana. A partir de ese momento nosotros vamos a tener 30 días para formular observaciones. Pero lo interesante, la consecuencia principal de esto es que nosotros, por esta herramienta, por las observaciones ciudadanas, vamos a poder finalmente llevar este caso ante los tribunales ambientales, que es algo de lo que estábamos impedidos si es que no había participación ciudadana. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos ahora. ¿Cómo actuó, de acuerdo a ustedes, el Servicio de Evaluación Ambiental ahí en Magallanes? A mi modo de ver, y fue uno de los argumentos, y creo que la Corte lo recoge bastante bien, hay aquí un criterio sostenido de denegar la participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental, que a nuestro modo de ver es ilegal,
y la Corte precisamente dice lo mismo. O sea, hay una interpretación del reglamento que el Servicio de Evaluación Ambiental hace para restringir la participación ciudadana en lugar de promoverla, lo cual es su obligación desde la ley. ¿Y a quién lo atribuyen ustedes a quien no cumpla lo que está establecido además en la ley? Puede ser atribuido a que la declaración de impacto ambiental, antes de que existiera la participación ciudadana, era un mecanismo de bastante fácil acceso para los titulares de proyectos. Es prácticamente una declaración jurada que entra al sistema, se visa la información y sale una aprobación. Y la participación ciudadana fue incorporada debido a la presión social, por un lado, a la presión de las reformas también que había acusado la OCDE, por ejemplo, para profundizar la participación ciudadana. Pero, claro, quedó en la norma y, sin embargo, en la aplicación esa norma quedó más bien en blanco. ¿Y por qué el Servicio de Evaluación Ambiental quisiera darle luz verde a un proyecto que la comunidad no quiere porque justamente desde el punto de vista ambiental produciría daños? ¿No está haciendo su trabajo? Yo creo que está haciendo su trabajo, no podría ser tan injusto para decir que no. Sin embargo, nuestro sistema está diseñado desde una estructura más bien política. Y eso es algo que vimos recientemente con Dominga la semana pasada. Por eso lo pregunto. Exactamente, que finalmente la decisión que se toma es mucho más política que técnica. Entonces, al estar diseñado así, no parece raro que el 98% de los proyectos sean aprobados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el porcentaje de los proyectos que finalmente se rechazan, por un lado, en la administración o se rechazan en los tribunales ambientales es muy escaso, es muy escaso. Están, podríamos decir que, alineados con las agendas que son las más fuertes, que son las de energía, que son las de minería, que son las de economía, y es bastante difícil que un organismo que finalmente toma una decisión política salga de esa lógica. Entonces son las reglas del juego, podríamos decir. ¿Recibe presiones desde el gobierno central para aprobar los proyectos? No diría que directamente, pero sí desde el punto de vista de impulsar la inversión, de darle mayor dinamismo a la economía, eso sí. ¿Qué consecuencias ha tenido hasta ahora la mina invierno para la isla Riesco? Mina Invierno es un proyecto bastante controversial, la verdad. Este caso de las tronaduras era un mecanismo de entrada que nosotros tenemos para ir a pelear cuestiones más grandes en Mina Invierno. Mina Invierno en este momento tiene un procedimiento sancionatorio ante la superintendencia abierto por una cantidad bastante grande de infracciones, no recuerdo en este momento exactamente cuántas, y este más encima es el segundo procedimiento sancionatorio que tiene ante la superintendencia de medio ambiente, siendo que es un proyecto que fue aprobado en el 2011 y empezó a operar el 2013, o sea, recién lleva 3 y algo años operando y ya tiene un prontuario ambiental. Ahora, desde el punto de vista laboral, ¿el beneficio social que hay para la comunidad puede hacer que esta consulta ciudadana se pierda? Yo creo que no, yo creo que no. Yo diría que son dos cuestiones que se ven por cuerdas separadas. O sea, no podemos negar, por un lado, el beneficio social que puede traer cualquier proyecto de inversión. No voy a hablar específicamente de Mina Invierno, pero cualquier proyecto de inversión trae trabajo, trae ingresos al país, qué sé yo. Pero la posibilidad que tiene la comunidad es incorporar en la evaluación ambiental algo que no está siendo tomado en cuenta, que es precisamente cómo se desenvuelve este proyecto en el medio humano. O sea, cómo se hace cargo el proyecto de los impactos que tiene sobre las formas tradicionales de vida, y esto aquí entra de plano lo que tú decías, que es una zona bastante prístina, que no había tenido mayor intervención antes de la existencia de Mina Invierno. Bueno, vamos a ver entonces la voz de los ciudadanos. Abogado Diego Lillo, muchísimas gracias por estar aquí explicándonos también cuál es la implicancia de esta resolución de la Corte Suprema. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.